de este sistema digestivo y cuáles vendrían siendo las principales patologías que sufre el individuo y a qué se expone. Bienvenidos, doctora Beatriz. Gracias. Muchas Doctor. gracias. Bueno, realmente la prevención es curar. Definitivamente tenemos que enfocarnos en un sistema de salud que le dé prioridad a la promoción de la salud, justamente para evitar todas estas enfermedades que nos afectan. Y es lo que queremos tratar en esta actividad que vamos a realizar durante los días de la próxima semana. De la cual estaremos conversando en algunos instantes. Exacto, porque es un factor importante. La prevención evita toda una serie de enfermedades y sus complicaciones. En gastroenterología tenemos patologías frecuentes como la enfermedad por reflujo gastroesofágico, el síndrome del intestino irritable, la dispepsia funcional, que son motivos de consulta frecuentes en los ambulatorios. Y estas enfermedades, si no se tratan adecuadamente, pueden traer complicaciones, como el cáncer de esófago, por ejemplo, el cáncer gástrico. El intestino irritable puede generalmente comprometer la calidad de vida de esos pacientes. Entonces, son cosas que con un buen seguimiento, un buen tratamiento, se van a controlar de una manera adecuada. Doctora Beatriz, ¿con qué se encuentra el médico gastroenterólogo con frecuencia cuando acuden los pacientes a su consulta? Estas patologías que mencionó el doctor Beitía son quizás de los motivos más frecuentes de consulta, muchas veces relacionados con el estrés, con el estilo de vida, como decían antes de cuando estaban comenzando, los malos hábitos alimentarios, desde comer mucho, no comer, no desayunar, saltarse las comidas, comer en exceso, comidas inadecuadas, todo eso hace que el tracto no funcione bien y si a eso le añadimos la parte funcional, es decir, todo lo que empieza a funcionar de manera inadecuada por el estrés, pues entonces tenemos una muy mala calidad de vida y por eso es que llamamos la atención sobre estos temas. Les quiero hacer esta pregunta porque en definitiva se trata de la función pedagógica que tenemos como programa. ¿Dónde comienza el sistema digestivo y dónde culmina? ¿Cuáles son los órganos que componen el sistema digestivo en el ser humano y cómo cada uno se va viendo afectado por estas patologías y por estos indebidos usos que hacemos eventualmente de la alimentación o cómo está influenciado nuestro sistema de vida en este sistema digestivo? Desde la boca hasta el ano vamos a tener afectaciones gastrointestinales que tenemos que tratar, diagnosticar por supuesto de la mejor manera y tratar adecuadamente para evitar todos esos daños que se pueden presentar si no hacemos las cosas debidamente. Tenemos boca, esófago, estómago, intestino delgado, colon, páncreas e hígado. Todo eso nos pertenece. ¿Y cuáles son los que más comúnmente se ven afectados? ¿Y cuáles son las variables que influyen en el deterioro de nuestro sistema digestivo? Frecuentes en todos los órganos. Tenemos problemas severos a nivel esófago, gástrico, a nivel de páncreas, ni se diga, relacionados con alcohol muchas veces, la cirrosis hepática, que también está relacionada con la droga, del alcohol, que nos ataca, el cigarro y alcohol. En la epidemiología del cáncer de esófago aparecen como unos elementos de importancia. Intestino delgado y colon con estas diarreas crónicas, con la enfermedad inflamatoria intestinal, que es un tema que ha ido aumentando en frecuencia y en prevalencia en nuestro país. Toda una serie de afectaciones que compromete a todos esos órganos que la doctora mencionaba. ¿Y cuáles son los síntomas que empieza a tener el paciente que empieza a sufrir de problemas en su sistema digestivo? Depende cuál sea el órgano que esté presentando problemas. Por ejemplo, si es reflujo, es acidez, el paciente se queja de que o siente ardor en esta zona del tórax o buches ácidos que son sumamente desagradables, sí, son. O que puede traer... Ocurre incluso durmiendo, ¿no? Entiendo que... Sí. Exacto, por ese puede traer, por ejemplo, tos, apnea del sueño, asma, apnea del sueño, la gente que se despierta como ahogada en la noche, cuando está en vertical, sobre todo la gente que come mucho en la noche o que simplemente toma agua, pero que se acuesta con el estómago lleno. La clásica gastritis, que todo el mundo, todo lo que sea acidez o ardor, lo llaman gastritis. La parte de intestino irritable, que es dolor, distensión, cambios en el hábito intestinal, diarrea y estreñimiento.
Y la parte hepática, que es sumamente importante, que es la que usualmente no da síntomas. A ver, ¿cómo es entonces esa parte hepática, doctora? En la parte hepática tenemos el paciente que simplemente va a consultar y le encuentran transaminasas altas. Transaminasas son las enzimas que libera el hígado cuando se está destruyendo. La leche ya entra en el proceso digestivo propiamente, digamos. Sí. ¿No? Y el paciente puede estar absolutamente asintomático y tener ya una cirrosis establecida. Las causas de cirrosis son múltiples, a pesar de que uno usualmente piensa solamente en alcohol, pero pueden ser hepatitis crónicas, puede ser obesidad. Eso también es una causa de cirrosis. Que hígado graso, que poco a poco va destruyendo el hígado y llega a tener cirrosis. Entonces son múltiples las causas, esas las menciono porque son las más frecuentes, claro. pero hay muchas otras más sofisticadas. Pero puede ser que el paciente nunca haya sentido nada y lo que primero pueda tener sea un día que se despertó y vomitó sangre, porque ya tiene lo que se llaman varices esofágicas. Claro, ese es el final del espectro, pero para eso es importante que si estamos en control con un internista, con un médico general, con un gastroenterólogo, con cualquier médico, yo soy de los que digo, así como uno le dice al médico, por favor, mándeme a hacer colesterol y triglicéridos. No, dígale al médico, me manda también transaminasa, porque es importante la transaminasa. Pesquisar a esos pacientes tempranos de manera de descubrir qué es lo que está pasando. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero al regreso vamos a estar haciendo referencia a propósito de la Semana de la Salud Digestiva que tendrá lugar del 22 al 26 de septiembre de 2014, las actividades que ha organizado la Sociedad Venezolana de Gastroenterología en materia de prevención. Así que usted no puede perderse la próxima parte de esta emisión de noticias Globovisión Salud. Sus trastornos digestivos y de inmediato conoceremos la respuesta con los especialistas. Adelante. Sí, por acidez, por problemas estomacales, gente que le cae mal las bebidas gaseosas, las salsas que son muy fuertes, se las van prohibiendo por eso. No puedo comer nada frito, empanadas fritas, arepas fritas, cosas fritas me ponen mal. Busco comer asado o a la plancha. ¿Qué tanto daño puede hacer en el estómago tomarse unos 2 o 3 vasos de bebidas gaseosas a la semana, pues? ¿En algún momento has sentido algún ardor, acidez o molestia estomacal cuando consumes algún alimento? Sí. ¿Qué tipo de alimentos te ocasionan malestar? Cítricos, que sí, las naranjas o comidas muy ácidas, como frutas ácidas, jugos ácidos, la carne también. Las harinas, definitivamente, pero es lo que hay, harina. ¿Usted en algún momento ha ido al médico para consultar su malestar? Sí. Y me ha dicho que es una gastritis por la forma de alimentarme, pues, que tengo que comer más sano. ¿Usted se ha hecho algún estudio para que se le determinara que fue una gastritis? Sí, me han hecho endoscopia. ¿En algún momento ha sufrido de acidez, estreñimiento o dolor abdominal al consumir algún alimento? Sí, recientemente sí. ¿Qué tipo de alimentos comes que te ocasionan la molestia? Mayormente es con la grasa como tal. Y una fruta, un vegetal como tal que me ha ido cayendo mal. Y las comidas chatarra. Las comidas chatarra, esas frituras, esas empanadas con aceite viejo, ¿sabes? Ese tipo de comidas que hacen en la calle que uno no sabe qué día o cuándo las hace, las preparan con tanto tiempo de anticipación y de verdad que sí he sentido esos malestares. Cuando come algo particular en la casa, algo de repente ácido o con mucho picante, ¿le ha ocasionado molestia? Cuando como en mi casa, bueno, realmente yo no como picante, pero cuando como algo así esporádicamente sí me causa una molestia, una sensación de ardor en el estómago. Es algo que siempre me pasa si como picante, porque el picante, yo he ido a médicos y bueno, especialistas en estómago, gastro en este caso, y nos han sugerido que los picantes y los ácidos son muy dañinos para el estómago. De hecho, mezclar el limón con un picante, mezclar fritura con picante y fritura con ácido, eso hace daño al estómago. Me gustaría preguntarle acerca de la gastritis. ¿Qué hacer en caso de que uno sienta síntomas que pudieran ser de gastritis? ¿A dónde acudir y qué tratamiento o qué comidas dejar de no consumir?
¿Qué tipo de especialista has ido? Primero fui un nutricionista y luego fui un gastroenterólogo y realmente lo que me dijo es que debo controlar las comidas a mis tiempos, a mis horas, no mayor cosa. ¿En algún momento has comido algo que te ha generado acidez, cólicos o dolores intensos estomacales? Los lácteos, los quesos, lo que es el Nestí, los refrescos, ese tipo de cosas. A veces cuando tomo leche, sea descremada, sea completa, me da muchísimos gases, ¿no? O sea, me da reflujo, no sé qué, entonces realmente me he portado mal con el médico y no he ido a preguntar por qué y me gustaría saber qué me recomienda o cuál es el motivo que me pudiera ayudar en esto. No se preocupe, aunque no pretendemos de ninguna manera en esta emisión de Noticias Globovisión Salud ser un sustituto de la consulta a la que usted tiene que acudir, pero tenemos a los expertos en materia de gastroenterología para contestar a esas inquietudes. Lácteos, las llamadas fritangas, los cítricos, estas comidas a destiempos estarían muy vinculadas a esta serie de trastornos. Lo que hemos visto en estas entrevistas interesantísimas es que ese principio que se menciona, somos lo que comemos, es real y tenemos que educarnos en relación a una buena alimentación. Ahí hay pacientes con enfermedad por reflujo, hay pacientes con dispepsia funcional, hay pacientes con intolerancia a la lactosa, hay pacientes con problemas de intestino irritable, que se empeora su sintomatología con los desajustes que hacen en la alimentación. Probablemente la alimentación no lleva al origen en sí de la enfermedad algunas veces. Algunas veces lo que hace es empeorar los síntomas y al hacer un régimen alimenticio adecuado va a mejorar considerablemente. Esto es lo que definitivamente tenemos que desarrollar. Programas educativos de prevención para que la población sepa cuán dañinos son una serie de alimentos que deben eliminar para evitar todas estas complicaciones. Estamos muy fluidos por todo el tema cultural, de modas, de tendencias. ¿Cuáles serían los principales riesgos, considerando como las variables más constantes, quizás en términos del venezolano o de la vida del venezolano? De lo que debemos evitar. Eso realmente es como bastante personal, porque puede ser que usted y yo nos comamos la misma comida y a usted le caiga muy bien y a mí me caiga muy mal. De las cosas que hay que hacer es identificar qué cosas no debemos consumir porque no toleramos, ya sea porque nos dan reflujo o distensión, dolor, cólicos, diarrea. Y eso, bueno, se puede mejorar con algunos medicamentos, pero a veces es algo personal. Lo que en general uno puede decir, las grasas, estamos abusando de las grasas, estamos abusando de los carbohidratos, porque son comidas rápidas que nos sacan del apuro sin mucho problema, ¿no? Y no solamente traen problemas a nivel gastrointestinal, sino también a nivel metabólico, ¿no? Sobrepeso, la parte de colesterol y triglicéridos. Entonces, de verdad que tenemos que estar más pendientes de lo que consumimos. Insistiendo en la parte de eliminar cosas dañinas totalmente como el alcohol, el cigarro, los refrescos, el azúcar, la sal, todas estas cosas pueden llevar a lesiones gastrointestinales. Entonces, tenemos que entrar en ese convencimiento de que un programa educativo lo necesitamos todos. ¿Y es una realidad, nos consultan, o es un mito que causa trastornos en el tracto intestinal o en nuestro sistema digestivo las comidas a deshora? Es decir, esta falta probablemente de tener un hábito, cuando la recomendación, tanto como el desayuno, el almuerzo, una merienda, la cena, pero que probablemente esta vida muchas veces agitada que llevamos no nos permite. Eso realmente es un trastorno muy serio, porque venimos de 12, 8 horas de ayuno. ¿Qué nos tomamos de desayuno? Un café. O simplemente, si es que nos tomamos un café o una galleta. Ya eso a veces para los jóvenes, sobre todo los jóvenes que son los más descuidados, casi que es mucho. Y venimos de muchas horas de ayuno. Entonces, ¿qué pasa? Después de tantas horas de ayuno, a la próxima comida que usted le caiga, va a ser una comida que va a comerse muy rápido porque tiene mucha hambre.
los nervios que dan la sensación de llenura son los más lentos del organismo. Es decir, todos nos ha pasado que cuando comemos muy rápido, llegamos y comemos y a la media hora es que uno dice, ay, sí estoy lleno. Sí. Pero es a la media hora, cuando ya todo está hecho. Entonces, esa es de las cosas que cuando uno come a la hora, y ahora los nutricionistas hablan de las meriendas, desayuno, merienda, almuerzo, merienda y cena. Entonces uno llega a la próxima comida con menos intensidad de hambre y come con más mesura. Vamos a aprovechar, ya que estamos como entrando en la parte de las recomendaciones, a hacer mención, como adelantábamos, a esta jornada que ha sido organizada, ven ustedes ya en pantalla, este lindo afiche que ha sido diseñado. Sociedad Venezolana de Gastroenterología, también está la Universidad Central de Venezuela. Destacamos que nuestros especialistas son además docentes de la Universidad Central de Venezuela, cosa que nos complace muchísimo y hacemos llegar hasta todo el personal docente nuestro respeto, nuestro afecto. Pues bien, Semana de la Salud Digestiva, del 22 al 26 de septiembre de 2014. De entrada vamos a decir que la participación es totalmente libre, la entrada es libre, esto se va a estar llevando a cabo en distintos lugares del área metropolitana de Caracas. Son distintos y varios los temas que van a ser tratados, pero vamos entonces a aprovechar tanto la presencia de la doctora Beatriz Pernalete como del doctor Guillermo Painía para que nos hablen del contenido de lo que será este encuentro. Como preámbulo al Congreso Venezolano de Gastroenterología que se va a estar realizando la próxima semana, sábado y domingo 27 y 28 de septiembre, vamos a realizar durante toda la semana del 22 al 26 la Semana de la Salud Digestiva con charlas relacionadas con todos estos temas que hemos tratado. El lunes estaremos en el Teatro de Chacao, frente al Lido, tratando temas de prevención de enfermedades gastrointestinales de 10 a 11 de la mañana para toda la comunidad en general y de 11 a 1 para los médicos internistas generales y de familia, porque lo que queremos es actualizar los conocimientos para brindarle a nuestros pacientes la mejor atención, el mejor servicio. El martes vamos a estar en El Hatillo, el miércoles en Petare, en el Hospital Pérez de León, el jueves en la Alcaldía de Baruta y el viernes estaremos en la Escuela de Medicina José María Vargas de la Universidad Central de Venezuela, que queda frente al Hospital Vargas de Caracas. Esta iniciativa ya ha sido llevada en otras oportunidades, inclusive esto de poder ir por distintos lugares de la ciudad capital, doctora Beatriz. Sí, en una oportunidad lo hicimos también en el marco del Congreso en Barquisimeto y en Valencia. Y entonces han sido momentos muy agradables tanto para los médicos como para la comunidad, porque es un acercamiento a la comunidad y en esta oportunidad por primera vez lo vamos a hacer con médicos para hacer un llamado de atención sobre qué cosas o en qué momento referir al paciente que va a una consulta general al médico especialista, en qué momento deben tener como una alarma de que hay que referirlo, hay que hacerle algunos estudios más profundos. Permítanme mencionar algunos de los temas que debemos saber sobre la enfermedad por reflujo gastroesofágico, dispepsia y síndrome del intestino irritable, también transaminasas alteradas en el paciente asintomático. Otro de los temas, programa, menos alcohol, más vida y cuándo pensar en enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Por qué se escogen estos temas? Son las patologías más frecuentes en los ambulatorios. 50% probablemente de las consultas de la red ambulatoria pudieran estar relacionadas con aspectos como los que estamos mencionando. La enfermedad por reflujo afecta a un 11.4% de la población, de acuerdo con una investigación que hicimos hace 4 años. También hicimos un intestino irritable que nos reporta que hay un 16.8% de la población. La dispepsia funcional afecta a un 50% más o menos de los pacientes que nos consultan en nuestros servicios de gastroenterología. Lo que decía la doctora Pernalete, el problema de las transaminasas alteradas es algo que se está convirtiendo como que en un problema de salud pública. Vamos a hacer una pausa, mis apreciados doctores, pero ya volvemos con este interesante tema de todo lo que tiene que ver con nuestro sistema digestivo. Quédense con nosotros. Los temas que van a ser tratados en este encuentro con la comunidad a propósito de la semana que se va a dedicar para hablar de todas lo que afecta a nuestro sistema digestivo tiene que ver con el alcohol. Doctor Guillermo. Sí.
Llevamos en la Escuela de Medicina José María Vargas un programa que hemos llamado Menos Alcohol Más Vida, porque realmente estamos muy preocupados como jefe de servicio de gastroenterología, la doctora como coordinadora del posgrado en el Hospital Militar, del volumen de pacientes que tenemos en las consultas de hígado. Mucho paciente con cirrosis hepática, más del 50% de esos pacientes con cirrosis son por alcohol. Y esto trae, por supuesto, todas las complicaciones que conocemos, hemorragias digestivas, por las varices esofágicas, causas, como lo decíamos también, de cáncer de esófago, pancreatitis aguda, pancreatitis crónica, muchas enfermedades gastrointestinales. Ni se diga los problemas sociales relacionados con el alcohol. La violencia, el alcohol es un generador de violencia número uno. Los accidentes de tránsito, que se convierte, la causa principal es por alcohol, y muchas de esas muertes que ocurren en jóvenes. Entonces, oye, llegó el momento de trabajar todos, porque esto es un trabajo comunitario. Definitivamente todos tenemos que involucrarnos, y lo estamos haciendo con estudiantes de 6º año de medicina, dando charlas en los colegios del área metropolitana de Caracas para sensibilizar a los jóvenes sobre la importancia de evitar el abuso en el consumo del alcohol por todo eso que nos está dejando negativo. Tenemos escasos segundos para culminar con esta entrevista. Números, contactos, cuenta en las redes sociales, Facebook, para que quienes nos ven ahora puedan contactarnos. Sí, claro, @EII Venezuela, @GBeitia. El correo electrónico Grupo Venezolano EII, que son las iniciales de enfermedad inflamatoria intestinal, Grupo Venezolano EII @gmail.com, y en Facebook también estamos como enfermedad inflamatoria intestinal, rectocolitis y enfermedad de Crohn. Doctora, una recomendación final para toda la teleaudiencia que ahora nos ve en Venezuela y el mundo entero. Hay que tener mesura, hay que tener juicio con lo que hacemos. Como decía Guillermo, somos lo que comemos. A veces pensamos que estamos engañando al médico y somos nosotros quienes tenemos muchas veces en nuestras manos mucha parte de nuestro bienestar. Bien, muchísimas gracias por su presencia, doctora Beatriz, doctor Guillermo. Gracias a ustedes. Mucho éxito en esta semana de la salud digestiva. Sí. Probablemente estaremos por allá porque también nos salen unas buenas recomendaciones. Gracias a ustedes por atendernos. Sigan ahora con más de nuestra programación con todo y Pensini. Noticias Globovisión Salud volverá en otra oportunidad con más.